Entonces, bueno, empecemos. Formas diferenciales. Entonces, en todo lo que sigue siempre vamos a trabajar en R3. Esto se puede generalizar a más dimensiones, pero tal como nuestros teoremas clásicos de Gauss y Stokes están para R3, o sea, están hechos en R3, nos alcanza con trabajar en R3. Esto es importante. Entonces, en R3 tenemos 4 posibles formas. O sea, 4 tipos posibles. La 0 forma, la 1 forma, la 2 formas y la 3 formas. Entonces, definición. Una 0 forma es una función f que va de un abierto en R3 en R. Con la particularidad que es C infinito. O sea, se puede derivar infinitas veces. Eso parece un poco restrictivo, pero la mayoría de las funciones que trabajamos día a día son así. Polinomios, trigonométricas, no, métricas, exponencial, logaritmo. Todas estas funciones son funciones infinito. Entonces, aunque parece muy fuerte pedirle que sea infinito, o sea, que se pueda derivar cuantas veces quiera y siempre sea continua la derivada, en realidad, en el día a día, las funciones son casi siempre es infinito. Está, una cero forma es eso nada más, una función f que va de una abierto para 3 en R. Bien, ¿me van siguiendo? Bien. Después tenemos la 1 forma, una 1 forma. Lo podemos pensar como una función también si quieren, es una función. A las formas por lo general se le pone omega, que va del mismo abierto en R3, o otro, pero de un abierto en R3 en R3. Y es de la forma así, es W es P de X y Z de X más Q X y Z de Y más R de X y Z de Z. Hola Liki, ¿todo bien? Entonces tiene esta forma tiene esta expresión, y en donde estas funciones son cero formas, es decir, son funciones infinitas. Entonces, básicamente una forma es funciones sin infinito, o sea, cero formas, acompañada de ciertos símbolos que a priori para nosotros solo van a ser esos símbolos, el de X, de Y, de Z, no van a significar más que eso. Y eso es una unoforma. Es una función acompañada de un símbolo, más otra función acompañada de otro símbolo, más otra función acompañada de otro símbolo. En particular, estos símbolos son unoformas. Observación. Si P es igual a 1, Q igual 0, R igual 0, omega es igual a dx. Entonces el símbolo este en realidad es una unoforma, porque cae dentro de este espectro. O sea, es P por algo, más Q por algo, más R por algo. Y así pueden seguir con todos. Si P es 0, Q es 1 y R es 0, entonces la forma sería de I. Pongo el de Z, pero es igual. P igual 0, Q igual 0, R igual 1. Nos da que el simbolito este es una uniforme. ¿Se entiende entonces lo que es una uniforme? Vamos a ver un ejemplo si quieren.
ejemplo, bueno, acá hay tres ejemplos de x, de y, de z. Otro ejemplo sería coseno de x, coseno de x y por coseno de x más e a la i por el logaritmo de x menos z al cuadrado de z. Eso es una forma. Son una función sin infinito acompañado de un símbolo más otra función sin infinito acompañado de otro símbolo. Y así pueden jugar. Poner cualquier cosa acá que sea sin infinito y va a tener cero formas. Perdón, unas formas. Bien. En particular, ¿les recuerda algo esta expresión? En el curso la hemos visto aparecer en un lugar esa expresión. P de x más q de y más r de z. En las integrales de campo, pero integrando en qué lugar. En curvas, exacto. Entonces, una forma no es una unoforma, no es más que un campo vectorial en una curva. Dicho así, como para entender más o menos lo que es, una unoforma es un campo vectorial en una curva. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando estaba Green era la integral de P de X más Q de Y era igual a algo? O sea, era la integral doble de la derivada de Q respecto a Y menos la derivada de P respecto a X, no sé qué. Pero esto que aparecía acá era el campo. Y acá venía la curva, y acá venía la curva que era el borde de la superficie, acá venía la superficie en el plano, ¿no? Y acá la superficie. Y esto era el campo, efectivamente. Entonces en grid aparecían 2 porque estábamos en R2. En Stoke aparecerían 3. Efectivamente, algo de la forma P de X más Q de Y más algo R de Z es un campo, pero que lo estamos mirando solo en una curva. Bien. Eso, si quieren, es una de las razones porque es una forma. Tiene una dimensión donde está definido en una curva. Entonces, las dos formas van a ser algo similar, pero en algo de dimensión 2. Entonces, dos formas es una función. Igual, otra vez, Valguru en R3 en R3 de la siguiente con la siguiente expresión. Es raro esto decir siguiente forma, son formas. La expresión es f de x y z de x de y más g de x y z de y de z más h de x y z de z de x. Cuando de vuelta, estas son cero formas, es decir, funciones de infinito. El límite de que hoy es una función de infinito acompañada de un símbolo, pero en realidad son dos símbolos ahora, es de x de y. Otra función con de y de z y otra con de z de x. Son las posibles combinaciones. Bien. Después vamos a ver que en realidad de y de z es lo mismo que menos de z de y, eso lo vamos a ver después. Entonces, con estos tres ya tendríamos todos, porque a menos de cambiar el signo, ya estaría. Entonces, con la analogía de va arriba, una o dos formas, es como un campo vectorial en una superficie. Una o dos formas, es un campo vectorial en una superficie. Bien. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Todo bien?
¿Alguna duda hasta ahora? Una observación sobre las dos formas es que el campo no es FGH. O sea, en la una forma el campo es PQR, o sea, en el orden que está escrito. PQR forman el campo. Pero en las dos formas no, en las dos formas queda que el campo es, le llamamos así, es GHF. Y para ver cómo se escribe es, acá iría el lugar de la X, acá el lugar de la Y y el lugar de la Z. Entonces tienen que buscar cuál de estos tres no tiene el término de X. Justamente este, porque tiene de Y y de Z. Le falta de X, entonces este va en el lugar de X. En el lugar de Y va a ir el que no tiene término ni, que es este, porque es de Z de X. Y en el lugar del Z va a ir el que no tiene término Z, que es este. Entonces, es un campo, pero no es el campo FGH, sino que es el campo GHF. Por último tenemos la tres forma. Una tres forma. Otra vez es una función omega tal que de U incluido en R3, en R3, que es de la forma f de x y z, de x, de y, de z. En donde esto de acá es una cero forma. Bien. ¿Dudas sobre esto? Entonces, vamos a ver cómo se integran estas cosas. Cómo integrar. Entonces, una forma se integra de la siguiente manera. Dijimos que la una forma es un campo en una curva. Por lo tanto, la integral en una curva de una uniforma, este es el símbolo además, la definición es la integral de curva. Es decir, la integral en C del campo PQR, más grande, PQR de alfa. O sea, la integral de línea como decíamos antes, la circulación de un campo. Y acá lo que estoy usando es que W es P de X más Q de Y más R de Z. O sea, si trabajamos con una forma, para integrarla es hacer la circulación de un campo. Una dos forma va a ser parecido, solo que ahora tenemos que es un campo en una superficie. Entonces la integral en una superficie de una forma, dos formas, de vuelta este es el símbolo, y es la integral doble en la superficie del campo ese que dijimos, que era GHF de S. O sea, es el flujo de este campo. Y acá el W era F de X de Y más G de Y de Z más H de Z de X. Si quieren, acá les ponemos que esto es la circulación y esto es el flujo. Bueno, y por último, una tres forma de integral en un volumen. De una tres formas es simplemente la integral o sea, una tres forma es una función de x y de z. Entonces la integral es la integral triple nada más. La integral triple en un volumen de f de x de y de z. Al estilo cálculo 2.
¿Se entiende la idea entonces? ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces tenemos la forma, sabemos integrarlo. Lo que nos gustaría ver ahora es cómo operar con ellas, o sea, definir un producto para que las cosas funcionen. Y después nos gustaría definir una derivada, cómo derivar formas. Y con eso tenemos todo. Entonces, el producto que vamos a definir se llama producto exterior. Entonces, algunas notaciones para describir menos. El conjunto omega K de U son los omeitas, tal que omega es una K forma en U. Entonces, el K pertenece al conjunto 0, 1, 2, 3. O son las funciones, o son las dos formas, o son las tres formas, o la una forma. Entonces, el producto que vamos a definir se le pone el simbolito este que se chapó y agarra un elemento de acá, o sea, una K forma, agarra un elemento que es otro, puede ser otro, puede ser igual, una L forma, y me devuelve una K más L forma. Se me agarra una forma y me devuelve, o sea, lo que digo que este es el producto. Me agarra una forma, me agarra otra forma y me devuelve el producto. Bien. El K puede ser igual al L o no, no importa. Sacamos K y L pertenecen al 0, 1, 2, 3. Lo que sí es importante es que si K más L es mayor a 3, entonces el omega K más L es vacío. Y eso tiene que ver con que estamos trabajando en R3. Entonces no puede haber formas de grado mayor a 3. Si quiere una explicación de eso es por la intuición geométrica esta. Una 1 forma es un campo en una línea, una 2 forma es un campo en la superficie, una 3 forma es una función en R3 y una 4 forma sería algo en dimensión 4. Pero no tenemos dimensión 4 porque estamos en R3. Entonces no puede haber 4, 5, 6 formas. Solo hay hasta 3. Entonces si ustedes quieren hacer el producto de dos, por ejemplo, de dos formas, K y L igual 2, eso le tendría que dar en las 4 formas, eso saben que va a ser automáticamente. Pero tal, en el práctico no va a aparecer eso porque si, o sea, no practican la cuenta. El argumento es va a dar 0 porque es mayor que la dimensión. Entonces la gracia es que nunca va a dar 0. Nunca va a dar vacío el conjunto. Entonces, para definir el producto lo que hacemos es definir estas propiedades, que son las siguientes. Tenemos que f omega 1 más omega 2, donde f es una 0 forma, omega 1 y omega 2 son formas, k formas, pueden tener distintas dimensiones. Esto por un eta, que es otra forma, es f omega 1 con eta más omega 2 con eta. Pues acá tenemos f es una 0 forma, omega es una k forma, omega 2 es otra L forma, e eta es otra. O sea, ya me dice KLM. Bueno, KL y M pueden ser iguales o no, no sabemos. Pueden ser distintos o pueden ser iguales. Si les surgen dudas, me preguntan, ¿eh? Yo vengo siguiendo porque supongo que vienen bien, pero cualquier cosa pregunten. Otra propiedad que nos hace acordar un poco al producto vectorial, que es el mismo símbolo este, es que el producto de hacer omega con eta es lo mismo que hacer menos 1 a la k por L
eta con omega. Digo que nos hace acordar el producto vectorial porque se acuerdan que si son vectores, el producto de B con W es igual a menos W con B. Entonces, en el caso en que K y L sean impares, por lo que K por L sea impar, obtenemos el mismo resultado. Dar vuelta a las cosas lo que hace es cambiar el signo. Es un ítem. Después tenemos que es asociativo, es decir, hacer omega 1, hacer el producto de omega 1 con omega 2, omega 3, ¿bien? Primero hacer este y después este, lo mismo que primero hacer omega 1 con omega 2 y luego hacer lo mismo con omega 3. Después tenemos que las funciones se comportan como escalares, digamos. Omega 1, o sea, con funciones me refiero a cero formas. Omega 1 por f omega 2 es lo mismo que f omega 1 con omega 2, que es lo mismo que f con omega 1 omega 2. O sea, la cero forma, las funciones las podemos pasear por todos lados y no cambia el valor, te das cuenta. Después tenemos que si f es una cero forma y omega es una k forma, entonces f con omega el mismo va a ser f por omega, donde este por es el por de funciones. Ahora escribo un poco más esto, producto de funciones. A lo que voy. Si es una 1 forma, acá igual 1, esto es que omega es de la forma p de x más q de y más r de z. Entonces lo que dice la propiedad es que f con w es igual a ser f por p de x más q de y más r de z. Y es lo mismo que hacer f por p de x más f por q de y más f por r de z. Porque f es una función y p y q de r son funciones, entonces podemos multiplicar funciones. Dicho sea de paso, esto es una de las propiedades de espacio vectorial, que eso no dije acá arriba. O sea, no es súper importante, pero es interesante que estos muchachos acá tienen estructura de espacio vectorial. O sea, ustedes pueden sumar formas, pueden multiplicar formas por escalares, en donde los escalares los estamos pensando como funciones constantes. Y bueno, ahí pueden hacer todas las cosas, son linealidad, o sea, tenés linealidad en las operaciones, son un espacio vectorial. Está bueno que sea un espacio vectorial porque conocemos muchas cosas de espacios vectoriales. Lo que sí que es un espacio vectorial de dimensión infinita, pero bueno, está. Es un espacio vectorial igual. Si K fuese 2, omega de la forma f de x de y más g de y de z más h de z de x, entonces misma historia. F con W va a quedar f chiquita por f grande de x de y más f chiquita por g grande de y de z más f chiquita por h grande de z de x. Y por último, si k es igual a 3, entonces omega es igual a g por dx de y de z. Entonces, f con omega simplemente es f por g de x de y de z. Y por último tenemos la última propiedad que es quizás la más importante. No sé si la más importante, pero es la que realmente nos permite hacer cuenta, que es la siguiente. Lo escribo con un dibujito de x, de y, de z. Entonces, hacer dx con dy, ¿bien? Que eso es ir de acá para acá, eso me da de z.
hacer de y de z me da dx, y hacer de z con dx me da dy. Como que se va rotando esto. Y por otro lado, si ustedes van en el sentido contrario, les aparece un menos. Esto tenemos que hacer menos dy con dx. Esto tenemos que hacer menos dz con dy. Y esto es lo mismo que hacer menos dy con dz. Y a ver qué falta. Así falta algo bastante importante. Dx con dx da 0. Dy con dy da 0. Y dz con dz da 0. Como pasaba con el producto vectorial. Si ustedes agarraban hacer el producto vectorial del mismo vector, le da 0, porque son colineales. Entonces acá pasa algo parecido. O sea, esto no es un producto vectorial, a priori, pero bueno, hay ciertas analogías. ¿Dudas hasta acá? Entonces vamos a hacer un ejercicio para ver cómo funciona todo esto. El ejercicio 1 del práctico tiene bastantes cuentas para practicar. Entonces, por ejemplo, si agarramos este de acá, tenemos ejercicio 1, parte 2. El omega es x de x menos y de y. El eta es y de x menos más x de y. Entonces, lo que queremos hacer es omega producto vectorial, producto exterior eta. Y eso es x de y menos y de x. ¿Qué pasa? Cara x, lo puse ahí. Menos y de y con y de x más x de y. Entonces, ¿qué propiedad podemos usar ahí? ¿Cuál era la primera? Ahí va la primera, que es como una especie de distributiva. Si tenemos suma de formas, producto exterior otra forma, distribuye la suma. Entonces lo voy a hacer en dos pasos. Voy a suponer que primero que esto es eta, esto sería omega 1, esto sería omega 2. Entonces la propiedad me dice que esto es x de x con y de x más x de y, más, pero en realidad acá tengo un menos, entonces me queda menos, y de y con y de x más x de y. Entonces lo que estoy usando acá es que omega 1 más omega 2 con eta es lo mismo que omega 1 con eta más omega 2 con eta. Y ahora puedo volver a aplicarlo al revés. Puedo decir, esto es eta y esto es omega. Perdón, esto es omega 1 y esto es omega 2. Entonces puedo desarrollar la otra parte. Y me va a quedar x de x con y de x más x de x con x de y menos y de y con y de x menos y de y con x de y. Bien, ¿qué propiedad puedo usar ahora?
Bueno, pero para hacer eso tengo que hacer algo antes, ¿no? Porque en ningún lado tengo de x con dx. Por ejemplo, acá tengo x de x con y de x. Y eso no es de x con dx. Entonces, antes hay que hacer algo. Va a servir, pero más adelante. Hay que hacer un paso extra primero. O sea, está bien, en su mente lo hacen automáticamente lo que pasa. Por eso no lo están viendo, pero ¿qué pasa con las funciones? ¿Qué habíamos dicho de las funciones? O sea, de las cero formas. A la cero forma lo que cumple es que la podemos pasear por todos lados y no cambia el resultado. Era esta de acá. O sea, la podemos mover para cualquier lado y no cambia. Entonces, podemos sacar todos para el mismo lado. Entonces acá queda, por ejemplo, x por y, saco el de este y saco el de este, y ahora sí me queda de x con dx. Y ahí puedo usar eso. Más x al cuadrado de x con dy. Menos y al cuadrado de y con dx. Menos y x de y con dy. Y entonces ahora sí uso eso. Esto vale 0. Esto vale 0. Esto vale de x. Esto vale menos de x. Entonces me termina dando xy más y al cuadrado de x, no, perdón, de z. Me equivoqué. Acá es de z. Esto, entonces x por y más y al cuadrado de z. O sea que el producto de esas dos formas termina siendo eso. Bien, ¿se entiende cómo es la idea? Vamos a buscar otro. A ver, uno que tenga con dos. Por ejemplo, el último. ¿Qué letra era? La H. Tenemos que omega es e a la x y z de x de y. Eta es e a la menos x y z de z. Entonces queremos hacer omega con eta. Sí, decime, Nicky. Puede ser. Sí, 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 sí. Y de x al cuadrado. Bien, gracias. Entonces, omega con eta es la exponencial en x y z de x de y con la exponencial, pero con un menos, x y z de z. Entonces, ¿qué podemos aplicar primero ahí? Esto de acá son funciones. Esto es f y esto es g. Por lo tanto, lo podemos pasear por todos lados. Entonces, esto es igual a e a la x y z, e a la menos x y z de x de y con dz. Bien. ¿Cuánto da esto de acá?
Y va, esto vale 1, porque es a la xz dividido de xz. Y esto de acá da dx de y de z. Es una propiedad que me olvidé de poner, ahora que estoy mirando. Bien, si ustedes tengan, por ejemplo, dx con y de z, dx, y con dz, cosas del estilo, siempre da eso. Ya es un símbolo nada más. Para nosotros, ¿no? Significa simplemente un símbolo. Dx de y con dz va a dar dx de y de z. Entonces, el producto este va a ser dx de y de z. Hay que tener cuidado cuando tienen, por ejemplo, ahora que estoy mirando, observación, si tienen, por ejemplo, dy de z con dx. Entonces acá lo que hay que hacer es escribir el dy de z este como dy con dz, con dx, y empezar a moverlo para que nos quede dx y dy de z. O sea, empezar a permutar de 2. Pero recordando que cada vez que permutamos 2 aparece un menos 1 a la k por l. Entonces sería menos 1 a la k por l, por ejemplo, dy con dx de z. Y ahí lo que hice fue cambiar estos dos de orden. Los di vuelta. En realidad no es a la k por l, simplemente menos 1. Son una forma. O sea, como son todos una forma, k por l es 1. Entonces después me queda dar vuelta los dos primeros. Entonces me queda menos 1 por menos 1 dx dy de z. Y ahí lo que hice fue dar vuelta a estos dos. Esto de acá vale 1. Así que en definitiva esto es lo mismo que dx de y de z. Bien. Siempre hay que tratar de llevar para que quede de esta forma. Que quede de x con dy con dz. Porque eso es lo que se define como este chico. ¿Dudas sobre esto? Tiene bastante para hacer ahí. ¿Sabes eso? Es eh, tener a mano las propiedades que se pueden usar, si no se las acuerdan, e ir viendo qué propiedades les sirven cada paso. Como si estuvieran multiplicando números, si quieren ver que cuando les ponían en la escuela, ¿no? Por ejemplo, las operaciones compuestas que le ponían, yo qué sé, 5, bueno, un poco más que en la escuela. 5 por la exponencial de algo acá, de 3, menos 34 dividido 5 más 3, no sé qué. Y ustedes lo tienen que ir viendo, bueno, yo primero tengo que hacer los signos de más y menos me separan, no sé qué, entonces tengo que primero hacer esta parte y después hago las otras, no sé qué. Y lo que están haciendo es usar esas reglas, es cómo se definen esas operaciones. Lo que pasa es que tienen tan interiorizado eso, porque lo hacen hace tantos años, que no están pensando eso. El ejemplo clásico que les comenté también de mañana es el siguiente. Cuando ustedes quieren sumar o multiplicar tres o más números, en realidad nuestra mente no sabe cómo hacer eso. Lo que hace es agrupando a dos. Por ejemplo, 5 por 4 por 2, no sé cuánto da. Yo lo que sé hacer es que esto es 5 por 4, que eso es 20, por 2. Entonces me da 40. Pero también sé que es hacer lo mismo que 5 por 4 por 2. 4 por 2, 8, por 5 también me da 40. Y esta sería la propiedad asociativa del producto.
Pero tal, cuando nosotros hacemos nuestra mente por cualquier lado de esto, no estamos pensando, acá estoy aplicando la propiedad asociativa del producto, no sé. No, porque lo hicimos toda la vida, entonces como que ni nos ponemos a pensar por qué hacemos así las cuentas, cara 40. Entonces la moraleja de esto es, eh, no se enreden con tanto símbolo y terminología nueva. Lo importante son las definiciones, que es una función, o sea, por ejemplo, una dos formas es una función acompañada de un símbolo. Un símbolo, no sé qué significa, es un símbolo. Otra función acompañada de otra, otra y otra. Y para hacer el producto, tengo que seguir las reglas esas. O sea, no puedo inventar nada raro, tengo que hacer las operaciones con esas reglas. Y está. No se quemen la cabeza intentando entender qué significa nada, porque es eso, o sea, no tiene nada más de trasfondo. Es entender las reglas y aplicarlas. Entonces, veamos la última operación que nos queda, que es la derivada. Derivada exterior, le llamamos, como el producto exterior. Ya hasta ahora, ¿qué hicimos? Definimos lo que son las formas, vimos cómo se integran, vimos cómo se multiplican, ya sabemos que se pueden sumar formas, ¿sí? Porque habíamos dicho que el espacio de C omega es un espacio vectorial, por lo tanto, formas del mismo grado, digamos, dos K formas las pueden sumarle a una K forma, y después vimos cómo multiplicar formas. Entonces lo que nos estaría faltando, como para hacer cálculo en serio, sería ver cómo derivar. Sabemos integrar, sabemos sumar, sabemos multiplicar, nos falta ver cómo derivar. Entonces se define la derivada exterior, se le pone una D por derivada, o por diferenciación en realidad creo. Que lo que hace es agarrar algo, no lo voy a escribir tan así. Voy a poner toda la terminología matemática, pero no, vamos a ver las propiedades nomás. Se dan 4 propiedades de cómo derivar y con eso alcanza. O sea, se prueba de que con eso cualquier derivada exterior va a ser que es única, o sea, es una sola la que hay. Y las propiedades son, si f es una cero forma, o sea, es una función que va de R3, o sea, de un abierto a R3, voy a poner f, va de un abierto a R3 en R, S infinito. Entonces, la derivada de f, o sea, la derivada exterior de f, es lo que en cálculo 2 le suelen llamar la derivada total. Que es la derivada de f respecto a x de x más la derivada de f respecto a y de y más la derivada de f respecto a z de z. Entonces ahí tenemos cómo derivar cero formas. Luego tenemos que es lineal. La derivada de omega 1 más omega 2 es igual a la derivada de omega 1 más la derivada de omega 2. En donde omega 1 es una K forma y omega 2 es una a priori L forma. O sea, puede ser igual o puede ser distinto. A ver. No, perdón, tienen que ser las dos K formas, porque las estoy sumando. Para poder sumar formas tienen que ser las dos K formas. Entonces, W1 y W2 son K formas. La tercera es que si omega es una K forma e eta es una L forma, entonces la derivada de omega con eta, o sea, la derivada exterior de hacer el producto exterior de omega con eta es la derivada de omega con eta más menos 1 a la K omega con de eta. Sí. Estoy fijando a ver si era así. Sí. Que es una especie de derivada del producto de funciones. Recuerden que cuando ustedes hacían f por g', esto les quedaba f' por g más f por g'. O sea, esto es muy parecido, simplemente acá aparece un menos 1 a la k.
Pero bueno, en el caso de funciones son cero formas, o sea, acá vale cero. Entonces menos 1 a la 0 les queda 1 y recuperan esta definición. O sea que es como una extensión de qué pasa con funciones. Y por último, la cuarta propiedad es que derivar dos veces da cero. La derivada de la derivada da cero. No importa quién es omega. O sea, omega es una k forma de cualquier k. Si la derivan dos veces, siempre le va a dar cero. O sea, eso es algo nuevo a priori. Con funciones no pasaría. Entonces, en particular, lo que implica 4, en particular, en particular, 4 implica que la derivada de dx vale 0, la derivada de dy vale 0, la derivada de dz vale 0. ¿Por qué? Bueno, porque dx no es otra cosa que la derivada de la función x, función x, o sea, f igual a x. Porque o sea, esto es una cero forma, por definición es la derivada de x respecto a x en la dirección de dx, más la derivada de y respecto a x en la dirección de, perdón, la derivada de x respecto a y en la dirección de y, más la derivada de x respecto a z en la dirección de z. Entonces, esto es 0, esto es 0, esto es 1. Y así con todos, van jugando con todos. Si quieren el de y, en realidad es la derivada de la función y. Entonces, esto muestra por qué usamos el símbolo de x, de y, de z. Porque en realidad es la derivada de alguien. Entonces, el diferencial de alguien, el d. Bien. Entonces, con esta observación podemos hacer las cuentas. Entonces, antes de hacer ejemplos, o sea, hacer ejercicios. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Algo que no hayan entendido? ¿El resto? Entonces, vamos a hacer algún ejercicio. En el 3 tienen muchos de estos, muchos en serie. Acá arriba, por ejemplo, hay 4 ya. En una línea tenemos 4 para hacer. Entonces, por ejemplo, hagamos el C. 3.c. Omega es igual a seno de x al cuadrado por y. Entonces, ¿qué forma es esto? ¿Es una 0 forma, una 1 forma, una 2 o una 3 forma? ¿Qué les parece? Es una 0 forma, porque es una función. O sea, no aparece en ningún lado el símbolo de x o de y o de z o producto de ellos. Solo aparece la función. Entonces es una 0 forma. Por lo tanto, usando la propiedad 1, tenemos que de omega es igual a la derivada de seno de x al cuadrado por y respecto a x en la dirección de dx, más la derivada del seno de x al cuadrado y en la dirección de y, más la derivada respecto a z, seno de x al cuadrado y respecto a z en la dirección de z. Entonces, esto ya sabemos que vale 0, porque no aparece z.
Y acá me va a quedar 2x coseno de x al cuadrado y de x más coseno de x al cuadrado y de y. Y está. Y esa es la derivada. Hicimos la cuenta que iba a ser la derivada parcial es esta y esta. Y me da eso. Bien. ¿Dudas sobre esto?